Enrique Martínez, secretario zonal de las Emplades, con quien vamos a hablar al respecto del gabinete zonal que se va a realizar aquí en la ciudad de Ibarra. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Este jueves 7 de abril se realizará el primer gabinete zonal del año 2016. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Buenos días, un saludo a todos los televidentes y como siempre un agradecimiento a la televisión universitaria, a su comunidad, de manera particular a sus autoridades. El Gabinete Zonal es un espacio que está contemplado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Establece como el mecanismo de articulación del Ejecutivo desconcentrado en la zona. Está presidido por el subsecretario zonal, comparecen los gobernadores de las provincias de la zona y obviamente todos los directores y subsecretarios zonales en lo que significa a la presencia del gobierno nacional. Como decía, la idea es que las Emplades desde el ente rector de la planificación y esta agenda está prevista que debe desarrollarse una vez cada cuatrimestre. Por lo tanto, tenemos que trabajar en 3 gabinetes cuyo objeto es dar seguimiento a esta primera tarea de las Emplades, que es la planificación. Y como tal, vamos obviamente en esta agenda el próximo jueves a revisar primero los temas de la inversión en la zona. ¿Cómo está la inversión en la zona? Recordemos que la zona tiene un PAI, que es el Plan Anual de Inversión de 735 millones de dólares y por lo tanto esto es la culminación o la continuidad de un conjunto de obras. Recordemos también que tenemos una etapa de dificultades y por tanto es muy importante evaluar esa inversión, cómo va, qué ha pasado, en dónde pueden estar presentes algunos nudos críticos. Segundo, repasamos obviamente también los indicadores y metas que tenemos en la zona. Hay una agenda zonal, esta es obviamente la desagregación, si se quiere, del Plan Nacional del Buen Vivir con sus objetivos, políticas, metas e indicadores. Y por lo tanto esta es una agenda que fija este conjunto de compromisos también en la zona y obviamente aprovechamos cada cuatrimestre para revisar la marcha de los mismos, qué ha pasado con las metas de pobreza, las metas en distintos temas relativos, por ejemplo, a necesidades básicas insatisfechas, cómo van los indicadores de desempleo, de pobreza, en fin. Entonces, como decía, es un espacio que nos permite, obviamente, articular con el Ejecutivo, porque de lo que se trata también es de tener, obviamente, una visión integral. Esto es lo que interesa, porque muchas veces estamos cada uno preocupado de nuestras áreas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el director o el coordinador zonal de salud está en su tema, en la salud, el de educación igual, el de riesgos, el del MIES, pero la idea es que tenemos que tener una visión integral, porque esa es la lógica de la planificación. Ingeniero, mencionaba usted que la zona tiene un presupuesto de 735 millones de dólares para ejecución dentro de ella. ¿En qué proyectos se está trabajando? Bueno, es bueno señalar que en la zona hay 2 temas emblemáticos que obviamente, digamos, llevan la mayor inversión, ¿no? Uno es el tema del Coca-Cola Sinclair, que compartimos también con la provincia del Napo, pero es nuestra provincia de Sucumbíos. Esta es una obra estratégica. La idea de esto es pues, que estamos ya en la fase final de inversión, el Coca-Cola está en etapas de pruebas y obviamente estamos cerrando este proyecto. El segundo es Yachay, que es la ciudad del conocimiento, que está en Imbabura, que son, digamos, como los 2 proyectos estratégicos nacionales en los cuales las cifras o las inversiones son considerables. Luego, la inversión obviamente se reparte en todo lo que significa la política que es cotidiana, digamos, el tema de la construcción de escuelas del milenio, la culminación de los temas en seguridad de UPCs, los hospitales, la infraestructura de salud, la infraestructura del MIES, que son los centros infantiles del buen vivir. Entonces, en este caso, en esta situación difícil que vive el país desde el punto de vista económico, que pues no es materia de esta entrevista, pero que vale siempre recordarlo, ¿no? El país tiene un déficit, un hueco fiscal de cerca de 8.000 millones de dólares, que finalmente pues afectan a lo que ha significado la inversión. Sin embargo, la disposición que el gobierno nacional tiene en este tema es terminar las obras iniciadas. Es decir, no vamos a iniciar ninguna obra nueva, salvo que esta obra tenga obviamente una condición de financiamiento, en este caso externo,
Solo en ese caso iniciaremos obras. Por lo tanto, en lo que estamos es dedicados a terminar las obras en marcha y por lo tanto la inversión está focalizada en esto. Obras iniciadas, emblemáticas, como decía, temas específicos que no detienen la inversión, sobre todo en infraestructura de salud, educación, atención social. Esto obviamente continúa su marcha. Hemos bajado el nivel de inversión, hay que reconocerlo, es decir, si teníamos una programación de 10 escuelas, no vamos a hacer 10 escuelas del milenio, haremos 5, en función obviamente de la disponibilidad de los recursos y aspiramos que obviamente toda esta revisión, de manera especial, el gabinete mirará y articulará, como decía, la marcha de la misma. Ingeniero, el segundo tema que usted manifestaba que se van a dar dentro de este gabinete zonal es el cumplimiento de metas, el cumplimiento de objetivos. Al respecto de servicios básicos insatisfechos, al respecto de la pobreza, el problema del trabajo. ¿Qué estadísticas tiene usted al respecto de esta situación dentro de la zona, específicamente las provincias de Imbabura y Cachi? Bueno, como señalaba, nosotros disponemos de una agenda zonal que tiene, al igual que el Plan Nacional del Buen Vivir, 22 indicadores que tienen obviamente que irse evaluando. Muchos de ellos disponemos de información mucho más fresca, mucho más reciente. Otros dependen de coyunturas específicas porque los indicadores van también en función de procesos de medición que se desarrollan, digamos, a escala nacional, responden a encuestas nacionales que se realizan. Entonces, la idea siempre en este tipo de gabinete es irle recordando a cada institución cuáles son sus obligaciones y su compromiso. Vamos a señalar, por ejemplo, el tema del acceso a la educación, es decir, cuál es el número de bachilleres o de personas que ingresan a la educación secundaria o a la educación básica. Esto lo que nos permite también es que, sobre todo en el gabinete zonal, como decía, no nos concentremos en temas específicos, que logremos más bien que todo el Ejecutivo comprenda y tenga una visión integral de que al final el esfuerzo y la articulación de unos tiene relación con la necesidad de otros. Muchos temas, por ejemplo, en materia de construcción de infraestructura, están vinculados no solo a la decisión que tiene que tomar la cartera de salud o la cartera de educación o la cartera de seguridad. Tiene que ver, por ejemplo, inmobiliario en el tema de los bienes. Entonces, el gabinete permite que podamos en una visión de zona ir obviamente integrando los esfuerzos y articulando para que todos podamos en definitiva ir cumpliendo estos objetivos. No es menos cierto, tenemos que reconocer que tenemos dificultades y estas dificultades también nos obligan a muchas veces ir revisando cuáles son las acciones que en el territorio estamos tomando que a veces no tienen, digamos, un tema de responsabilidad nacional o también de decisiones que las empleadas tienen que articular también de manera nacional en la lógica de una relación interministerial como entidad responsable de la planificación nacional. Una de estas problemáticas se ha dado, como usted bien lo manifestaba, en la terminación de esa mega obra que es Coca-Cola Sinclair. Ya van algún tiempo de retraso en la entrega de la obra. Bueno, recordemos que se han iniciado ya pruebas. La central está iniciando sus pruebas de generación al 50%, pero entendemos que los tiempos estarán previstos. Este tipo de obras son infraestructuras extremadamente grandes. Recordemos que Coca-Cola es el proyecto más grande de inversión, 2.500 megas, que significan obviamente una inversión de cerca de 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, en este tipo de infraestructuras, los tiempos muchas veces tienen que ser analizados en el marco de la complejidad también de la ejecución de los proyectos. Muy bien, nosotros así agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Martínez, subsecretario zonal de las Emplades. Importante gabinete que se va a realizar aquí en Ibarra este 7 de abril. Nosotros también